Y nosotros seguimos acá en Somos Esto. Sí, me quedó ahí como una cosa en la garganta. No voy a decir qué es. Pero se deben haber dado cuenta. Lárgalo. Nosotros seguimos acá en Somos Esto, en la radio de la Universidad de Tierra del Fuego. Ya saben que si se perdieron alguna de las notas, la nota que tuvimos recién con Alejandro Valenzuela, la pueden volver a escuchar en el canal de YouTube de la radio de la Universidad de Tierra del Fuego, que es Radio Un TDF. Lo dije bien, no dije bueno, ¿vieron? Un TDF. O si no, en el Facebook y el Twitter de la radio, que es @radio un TDF, claramente. Y bueno, tenemos noticias. Ya se ha demostrado, se ha filtrado desde la justicia electoral que efectivamente Cristina ganó, que la mentira del gobierno nacional no prosperó, y los datos eran ciertos, ¿no? O sea, aumentaron casi más de 9.000, 900.000, no sé cuánta cantidad de votos nos habían escondido, pero bueno, la verdad es que ya tenemos, el lunes se va a mostrar el escrutinio definitivo. Y para hablar un poco de cuestiones políticas, de cuestiones electorales, para hablar de la industria, de la soberanía, de los jubilados y de lo que está pasando hoy en nuestra provincia, hoy invitamos al diputado nacional Martín Pérez, quien nos está acompañando en el piso. Hoy al fin lo pudimos traer a la radio, ya está conociendo la radio, así que bueno. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy contento en principio porque no conocía la radio en esta ubicación, la conocía en anterior y bueno, siempre es un placer poder venir a la universidad, una universidad que hay que defenderla y mucho porque ya hemos sufrido ataques, imagínate lo que se viene, ¿no? Después de octubre no va a ser nada fácil, ¿no? No va a ser fácil y nosotros lo vimos todos los días. Cada vez que vamos a cursar y no tenemos un docente nos acordamos de que tenemos un recorte presupuestario. No, obviamente, sí. Bueno, costó el presupuesto anterior, ¿no? Casi 400 millones de pesos de recorte a la educación superior. Nosotros, uno de los motivos por los cuales votamos en contra del presupuesto nacional fue eso, que no tenía las partidas que correspondían para la universidad pública, sobre todo las de reciente creación. Y además se dio una situación tremenda, ¿no? Porque el día de que votamos el presupuesto, yo les cuento porque a veces la gente no sabe, ¿no? O escuchamos algunos representantes, claro, algunos representantes del gobierno que dicen, no, votaron el presupuesto. Bueno, yo les cuento a la gente de la universidad que el día que nosotros teníamos que votar el presupuesto apareció una planillita de Excel con los nombres de las universidades que iban a ser beneficiadas por el gobierno de Mauricio Macri. Obviamente eran las universidades cuyos rectores adherían, digamos, al plan económico de Macri. No así el caso de Tierra del Fuego y de otras tantas universidades que habían quedado afuera directamente de la asignación presupuestaria. Entonces, la verdad que votar un presupuesto con un recorte estructural del gasto en toda la economía del país, nosotros por supuesto no estamos de acuerdo de ninguna manera, pues sería convalidar justamente el plan económico de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Así todas las críticas, ¿no? Por no haber votado el presupuesto por parte del gobierno de la provincia, ¿en qué posición te dejaron en ese momento? Y digamos a todo el bloque de diputados del Frente para la Victoria PJ, que son diputados de Tierra del Fuego, Ana Luz Caro, el Matías Rodríguez, vos, ¿en qué posición quedaron al recibir las críticas del gobierno provincial de no haber acompañado el presupuesto? Es que son críticas falaces, es decir, no son críticas sostenidas sobre la base de un reclamo justo, porque el argumento es que nosotros no votamos un presupuesto que tenía beneficio para Tierra del Fuego. Bueno, en principio yo me pregunto cuál era el beneficio que efectivamente existía en ese presupuesto para Tierra del Fuego, porque cuando uno analizaba el presupuesto existía un recorte en la ciencia y la tecnología, un recorte en la educación superior y en la educación inicial, un recorte en la salud, un recorte en la infraestructura en general, porque veníamos de un presupuesto subejecutado en el orden del 20 o 30%, y lo que se ofrecía a las provincias no eran obras, sino que eran avales de endeudamiento, ¿me explico? Entonces, la realidad es que lo que quisieron que hagamos es ser parte funcional de ese toma y daca que se dio en el Congreso todos estos últimos 20 meses, de los cuales nosotros no hemos sido parte porque hacer parte hubiese sido convalidar el desastre económico que está haciendo este gobierno, que hoy ya se está viendo a las claras. La consecuencia, por ejemplo, del sobreendeudamiento que ha tenido la Argentina a partir de la aprobación de la ley de los fondos buitre, ¿no? Hoy ya se está diciendo, hay organismos internacionales que dicen que si Argentina no comienza a crecer sostenidamente, el peso de la deuda, la carga de la deuda, de los 100.000 millones de dólares que tomó Macri, van a ser insostenibles, van a ser impagables. Bueno, ese modelo de país
ese modelo de país, esa política económica, ese plan neoliberal, digamos, que ha fracasado en todos los países del mundo, en todos los países donde se ha aplicado esto, ha sido un rotundo fracaso, llevan justamente a lo que nos está sucediendo, a las consecuencias que estamos teniendo hoy en Tierra del Fuego. Porque yo me pregunto siempre, ¿cuáles han sido las políticas que beneficiaron a Tierra del Fuego en estos 20 meses? Ninguna. Absolutamente ninguna. Han lastimado seriamente la economía local todas las políticas que implementó Mauricio Macri, sobre todo desde el punto de vista del empleo. Vamos, más de 7.000 puestos de trabajo perdidos en la industria, que no se han recuperado todavía, porque yo veo una andanada mediática tremenda para hacernos creer está reactivando a la industria, claro, estamos volviendo a fabricar. Es que decir, sí. y te acordás que nos hablaban de relato a nosotros, hablaban de que lo nuestro era un relato, pero el relato es esto realmente, ¿no? El relato de hacerle creer a la sociedad, de hacerle creer a la gente de que la economía se está reactivando, de que después de la mentira electoral, porque yo he escuchado algo aberrante, ¿no? El otro día nos tocó tener la suerte de charlar unos minutos con Cristina en el Instituto Patria. Ella hablaba, ¿no? Sí, ella hablaba del bochorno, ¿no? Electoral, pero algunos nos han hecho creer que, bueno, que en realidad fue una buena estrategia porque de esa manera el gobierno logró que los mercados se reactivaran al otro día. Bueno, una cosa fantástica, digo, de una fantasía tremenda, ¿no? Incluso fue en el proceso electoral diciendo que porque iba a ganar Cristina o por el porcentaje que le daban a Cristina ya estaba subiendo el dólar y estábamos teniendo problemas de Claro, bueno, digamos, el problema es que la base estructural para la cual gobierna este gobierno, valga la redundancia, son los sectores concentrados de la economía, ¿no? Son los sectores minoritarios concentrados de la economía que siempre han favorecido, por un lado, a la especulación financiera, por otro lado, al sobreendeudamiento del país y a la posterior fuga de capitales, porque si uno analiza la composición de la deuda externa que ha tomado el gobierno de Macri, que en 20 meses fue mayor a la de toda la última dictadura militar, observa que la mitad de esa deuda ha sido para financiar la fuga de capitales. Es decir, la gente que ha venido, que ha comprado Levax, los inversores que han venido a comprar Levax, que han hecho un negocio descomunal y que después se han llevado los dólares afuera del país, ¿no? Bueno, se dio a conocer hace poco que incluso los propios ministros, la gran mayoría tienen sus inversiones puestas afuera del país, casi ¿no? El 50%. Pero, ¿cuál es el mayor problema de esto? Que esta política destruye el sistema, el aparato productivo argentino. Destruye la industria nacional, destruye la fortaleza que tenía o que había comenzado a tener fuertemente el mercado interno local. Entonces, ¿cómo repercute eso en Tierra del Fuego, que es nuestro problema, ¿no? Para hablar localmente de lo que estamos sufriendo y padeciendo. Bueno, al derrumbarse el consumo en los grandes centros urbanos, la de producción en Tierra del Fuego se ha afectado directamente. Entonces, hemos caído en términos de producción un 30 o 40%, te lo dice cualquier empresario electrónico, textil o de cualquier otro rubro. Se ha resentido en la industria conectada con la electrónica. Hemos estado visitando aserraderos de Tolwyn, por ejemplo, que son castigados por la caída de la actividad productiva de las fábricas de Río Grande, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que volver a tratar de lograr es recuperar el entramado productivo, recuperar una matriz de producción que nos permita crecer. Necesitamos recuperar que los sectores populares tengan la posibilidad de consumir, porque si le estamos anunciando a los sectores populares que después de octubre se viene la segunda etapa del ajuste y que van a poder pagar el gas en cuota, una cosa increíble, ¿no? Digo, y por otro lado, transferimos, como en el presupuesto anterior, 19.000 millones de pesos a las empresas energéticas. Bueno, digo, ahí está clara la matriz de este sistema. Un sistema que le quita a los más débiles, a los pobres, para darle a los sectores más ricos, ¿no? Martín, ¿cómo viste las elecciones, las PASO? Acá nosotros implementamos la lógica, a pedido de una de las politólogas de la universidad, que no hubo ganadores en las PASO porque en las PASO se eligen candidatos. Entonces, las generales es razonable, es razonable, entonces tratamos de no decir quién ganó o quién perdió las elecciones, sino quiénes fueron los candidatos y qué performance electoral tuvo cada uno de los candidatos. ¿Cómo viste en general las elecciones a nivel nacional? Es cierto que ningún candidato ganó, sí han ganado precandidatos, por decirlo de alguna manera. En Tierra del Fuego se dio la particularidad esta vez de que no fuimos a internas partidarias, porque dirimimos de alguna manera nuestras diferencias coyunturales dentro de los frentes, con la posibilidad de haber, en el caso nuestro, por ejemplo, el Frente Ciudadano y Social, de haber podido tener la capacidad de conformar una lista de unidad, ¿no? Algo que no es fácil muchas veces en la política.
Creo que fue positivo, creo que en ese sentido nosotros, y fue uno de los grandes motivos por los cuales pudimos ganar la elección. Creo que en Tierra del Fuego se dio una elección que claramente se ha polarizado entre dos espacios políticos que expresan de alguna manera la coherencia, ¿no? Y lo digo también por el caso de Cambiemos, porque uno, por supuesto, tiene sus diferencias con el candidato de Cambiemos. Yo creo que pienso en algunos aspectos diametralmente opuestos. En otros tal vez podemos coincidir en algunas cuestiones que tienen que ver con el devenir, digamos, de los acontecimientos sociales de la provincia. Pero creo que la sociedad ha premiado, si se quiere, la coherencia. En el caso de Cambiemos, un candidato que sigue estando parado en un lugar, más allá de las críticas, más allá de todo lo que sucedió, se ha sostenido en un lugar. Y en el caso nuestro, bueno, hemos sido ganadores porque reflejamos de alguna manera la oposición real al gobierno de Mauricio Macri. Ahora, en el medio, la verdad es que se han observado de todo. En principio, los híbridos. Claro, pero es justamente que ese es el problema, ¿no? Porque es un momento en la Argentina, creo yo, donde estas elecciones de medio término van a marcar la continuidad o no de una política de ajuste. Entonces, lo que necesitamos es conformar una nueva mayoría que nos permita ponerle freno a esto en el Congreso, es decir, impedir que Macri avance con algunas leyes de ajuste, como es la flexibilización laboral, y tratar de lograr de impulsar leyes que sean más positivas desde el punto de vista, sobre todo económico, ¿no? Y esto, cuando uno observa el escenario electoral, uno ve que 7 u 8 de cada 10 electores en Tierra del Fuego optaron por no acompañar la política de Macri. El tema es que se ha atomizado de alguna manera, ¿no?, el escenario electoral, y hay quienes han votado, por ejemplo, a Federico Ciurano, creyendo que Federico Ciurano era un candidato que iba al Congreso a decirle no a Macri. Bueno, yo no lo sé, digamos, tengo mis dudas en función al recorrido que ha transitado cada uno. Lo que sí tengo en claro, por ejemplo, es que el frente de la gobernadora Bertone es un frente político armado en función a ser funcional a las políticas de Macri. ¿Qué quiero decir con esto? Que los diputados de la gobernadora Bertone, en el caso de que lleguen a la Cámara de Diputados, van a acompañar todas y cada una de las políticas de Macri, porque esa lógica de entrar en el toma y daca del Congreso Nacional los va a llevar inexorablemente a tener que aprobar las leyes que son leyes después nocivas para el conjunto de los argentinos. Entonces, la discusión sea, por ejemplo, ¿van a votar una ley de flexibilización laboral a cambio de qué? ¿De un gimnasio para Río Grande o para Ushuaia? ¿Me explico? Claro. Que, a ver, que aparte son gimnasios que no son de esta gestión, son de la gestión anterior. Que cabe aclarar. Pero el gimnasio está bien, el gimnasio está bien, hay que hacerlo, está perfecto. Ahora, ¿en qué contexto de país? ¿Sobre la base de qué modelo? Sobre la base de un modelo de una economía que destruye, digamos, la matriz productiva de la Argentina. Claro. O sea, en ese contexto vamos a llevarle un volantito a un vecino diciéndole que vamos a hacer un microestadio. Además de que, por supuesto, se ha mezclado absolutamente todo, ¿no? Yo he sido muy crítico con la decisión de la justicia electoral de permitir que el Frente de Tierra de Unión tenga el mismo nombre que el eslogan publicitario del gobierno. Algo que realmente era impensado, absolutamente impensado, ¿no? Espero que, por suerte, porque hemos hecho presentaciones al respecto, el juez electoral, bueno, ha manifestado en algún momento, paren muchachos un poquito, ¿no? Porque no pueden mezclar todo, los actos de gobierno, los anuncios, todo tenía que ver con la candidatura. Bueno, más allá de eso, el resultado es inexorable. Ha habido un claro ganador que ha sido el Frente Ciudadano y Social. Nosotros vamos a fortalecer y a consolidar nuestro espacio, vamos a invitar a todos los sectores políticos, sociales, gremiales que se quieran sumar para ser contundentes en octubre. Nosotros necesitamos ser contundentes con nuestro voto en octubre, necesitamos que nuestro voto valga, que sea útil, que podamos decirle a Macri, basta, paremos la mano, Tierra del Fuego no acompaña el ajuste, porque necesitamos claramente dar una muestra de seguridad a los fueguinos, ¿no? Y nuestra provincia no puede terminar electoralmente pintada de amarillo como ha sucedido en otras provincias del país, ¿no? Martín, ¿te quedas un rato más? Sí, seguimos charlando. Nosotros nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. Así que Macri, para la mano. FM 106.9